Mi familia decía que yo no servía, hasta que pasó esto. Nunca fui la hija favorita. En mi casa, el orgullo tenía nombre y apellido, Dariel Montoya. Mi hermano mayor hacía todo bien. Tenía un buen trabajo, vestía bien, hablaba con seguridad. Y cada cosa que hacía era motivo de celebración. Yo, en cambio, era el tema incómodo que nadie quería mencionar demasiado. Mi mamá, Lisette Cruz, no era cruel, pero era directa. Demasiado directa. Tú tienes que ponerte seria con tu vida. Mira a tu hermano, aprende algo. Es que tú no sirves para nada estable. Al principio intentaba defenderme. Después, solo bajaba la cabeza. Y con el tiempo, empecé a creerle. Las reuniones familiares eran lo peor. Siempre había una mesa llena de comida, risas. Y en algún momento, sin falta, alguien preguntaba: ¿y tú, en qué estás ahora? Esa pregunta me hacía sentir pequeña. Porque la respuesta siempre era la misma. Nada fijo, nada seguro, nada que los hiciera sentirse orgullosos. Mi papá, Rafael Montoya, era más callado. Nunca me insultaba, pero tampoco me defendía. Solo sentía cuando mi mamá hablaba, como si en el fondo pensara lo mismo. Y eso dolía más. Porque no era solo lo que decían. Era lo que dejaban de decir. Nunca escuché un: confío en ti. Tú puedes. Nada. Solo comparaciones. Solo expectativas que nunca alcanzaba. Llegó un punto en el que dejé de intentar encajar. Empecé a sentir que tal vez sí. Tal vez yo era el problema. Tal vez simplemente no estaba hecha para triunfar como ellos querían. Pero lo que nadie sabía es que dentro de mí estaba creciendo algo silencioso. No era motivación. No era disciplina. Era algo más oscuro. Era frustración. Era rabia. Era la necesidad de demostrar, no a ellos, sino a mí misma, que estaban equivocados. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa misma rabia sería la que, algún día, terminaría salvándolos a todos. Si había algo en lo que yo era constante, era en empezar cosas y no terminarlas. A los 18 entré a estudiar administración porque mi mamá decía que eso siempre daba dinero. Duré un año. No porque fuera difícil, sino porque no me sentía ahí. Veía a todos con metas claras, hablando de empresas, de crecer, de futuro. Y yo solo pensaba: ¿de verdad esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Lo dejé. Ese fue el primer gran error, según mi familia. Después intenté enfermería. Pensé que tal vez ayudar a otros me daría propósito. Pero no soporté la presión. Ni los turnos, ni el ambiente, ni la sensación constante de estar en el lugar equivocado. También lo dejé. Ahí fue cuando todo cambió. Ya no era la que está buscando su camino. Era la que no termina nada. Y esa etiqueta se me pegó. Intenté trabajar. Pasé por todo tipo de empleos. Cajera. Recepcionista. Atención al cliente. En todos duraba unos meses. Y algo pasaba. A veces era el ambiente. A veces era el sueldo. A veces, era yo. Me sentía estancada. Como si estuviera viviendo una vida que no era mía. Pero en mi casa, eso no importaba. Para ellos, solo había una versión válida del éxito. Y yo estaba muy lejos de eso.
Las cenas familiares se volvieron un patrón doloroso. Mi mamá servía la comida, todos hablaban. Y de repente, Dariel consiguió un ascenso. Dariel está pensando en comprar otro carro. Sonrisas. Felicitaciones. Orgullo. Luego venía el silencio incómodo. Y la mirada hacia mí. ¿Y tú? Esa pregunta se sentía como un examen que siempre reprobaba. Yo respondía algo vago, tratando de sonar optimista. Estoy viendo unas opciones, estoy pensando en un curso. Pero ya nadie me creía. Ni siquiera yo. Mi hermano, aunque nunca fue cruel directamente. Tenía esa forma de hablar, como si ya estuviera en otro nivel. Tú lo que necesitas es disciplina. No todo es hacer lo que te gusta. Y tal vez tenía razón. Pero escucharlo de él lo hacía peor. Porque él nunca había fallado. Nunca había tenido que empezar de cero. Nunca había sentido lo que era no saber quién eres. Un día, mientras recogía la mesa, escuché a mi mamá decir en voz baja. Es que ella no tiene enfoque, esa muchacha no va a llegar lejos. No lo dijo gritando. No lo dijo con rabia. Lo dijo con decepción. Y eso fue lo que más me dolió. Porque en ese momento entendí algo que me rompió por dentro. Ellos ya no esperaban nada de mí. Ya no era una etapa. Ya no era tiempo al tiempo. Para ellos, yo ya era un caso perdido. Y lo peor de todo, es que esa idea empezó a sentirse real. Como si poco a poco me estuviera convirtiendo exactamente en lo que ellos veían. Perder ese último trabajo no fue solo otro fracaso. Fue el golpe que terminó de romper todo lo que yo estaba tratando de sostener. Trabajaba como recepcionista en una pequeña empresa. No era el trabajo de mis sueños, pero al menos era algo estable. O eso pensaba. Ese día me llamaron a la oficina. No hubo rodeos. Estamos haciendo recortes, y tu puesto ya no es necesario. Así, sin más. Ni advertencia. Ni oportunidad. Ni nada. Recogí mis cosas en silencio, evitando mirar a mis compañeros. Sentía una mezcla de vergüenza y vacío, como si ya hubiera pasado por eso demasiadas veces. Cuando salí del edificio, me quedé unos segundos parada afuera. Sin saber a dónde ir. Sin saber qué hacer. Solo pensando. Otra vez no, otra vez no. El camino a casa se sintió más largo que nunca. Iba ensayando en mi cabeza qué decir. Cómo explicarlo sin que sonara tan mal. Pero en el fondo sabía que no importaba cómo lo dijera. El resultado iba a ser el mismo. Cuando abrí la puerta, mi mamá estaba en la sala. Ni siquiera saludé. Ella me miró. Y lo supo. No me digas que otra vez. No terminé de responder cuando ya estaba hablando. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Tú no puedes durar en ningún sitio? Es que tú misma te estás hundiendo. Cada palabra caía más fuerte que la anterior. Intenté explicarle. Decirle que no fue mi culpa. Que estaban despidiendo gente. Pero no escuchaba. Excusas. Siempre tienes una excusa. Mi papá estaba ahí. Sentado. En silencio. Mirando hacia otro lado. Y eso dolía más que cualquier grito. Porque confirmaba lo que yo ya sentía. Nadie estaba de mi lado. Mi hermano llegó poco después. Y cuando se enteró, solo soltó una risa corta de incredulidad.
No puede ser, de verdad tú no aprendes. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No grité. No lloré. Solo me quedé quieta. Como si todo lo que estaban diciendo ya no me sorprendiera. Mi mamá terminó con una frase que se me quedó grabada. Ya tú lo que das es vergüenza. Silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Definitivo. Subí a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta. Y ahí sí, me derrumbé. Lloré como nunca. No solo por el trabajo, sino por todo. Por sentir que no era suficiente. Por sentir que siempre fallaba. Por sentir que no tenía un lugar en mi propia casa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en una sola cosa. Si me quedo aquí, me voy a terminar de destruir. Y por primera vez, esa idea no me dio miedo. Me dio claridad. Me levanté en silencio. Saqué una maleta. Metí lo poco que tenía. Ropa. Un par de zapatos. Mi laptop vieja. Nada más. Antes de salir, me detuve un segundo en la puerta. Esperando, no sé qué. ¿Que alguien me escuchara? ¿Que alguien saliera a detenerme? ¿Que alguien dijera quédate? Nada pasó. La casa estaba en silencio. Como si yo no importara lo suficiente. Y entonces lo entendí. Si me iba, nadie iba a detenerme. Y si me quedaba, nadie iba a salvarme. Así que abrí la puerta. Y me fui. Esa noche terminé en el sofá de Camila Reyes. Sin dinero. Sin trabajo. Sin un plan. Pero con algo que nunca había sentido tan fuerte. Una mezcla de dolor. Y una rabia silenciosa que me quemaba por dentro. Y aunque en ese momento parecía el final de todo, en realidad, ese fue el inicio de mi cambio. Los primeros días en casa de Camila Reyes fueron extraños. No era incomodidad por ella, porque nunca me hizo sentir mal. Era incomodidad conmigo misma. Dormir en un sofá prestado. Te obliga a aceptar cosas que antes evitabas. Como el hecho de que no tenía nada propio. Ni estabilidad. Ni dirección. Ni orgullo. Camila salía temprano a trabajar desde casa, siempre con su laptop, audífonos y café en mano. Yo la observaba en silencio. Un día, sin darme cuenta, me quedé mirándola demasiado tiempo. Estaba diseñando algo. Movía colores, textos, imágenes, todo con una seguridad que yo no entendía. ¿Te interesa?, me preguntó sin dejar de trabajar. No supe qué responder. Pero asentí. Ese fue el inicio. Al principio, fue frustrante. Demasiado. Camila intentaba explicarme cosas básicas. Cómo funcionaban las redes. Cómo se diseñaba contenido. Que era una estrategia. Pero para mí todo sonaba complicado. Me equivocaba en cosas simples. Me tardaba el doble. Sentía que no avanzaba. Y varias veces estuve a punto de rendirme. Esto no es para mí. Voy a fallar otra vez. Esos pensamientos volvían, como siempre. Pero ahora había algo diferente. Cada vez que quería dejarlo, escuchaba una voz en mi cabeza. No sirves para nada. La voz de mi mamá.
Y por primera vez, no me rompía. Me empujaba. Empecé a tomarlo en serio. Me levantaba temprano, aunque no tuviera trabajo. Pasaba horas viendo tutoriales. Practicando. Equivocándome. Volviendo a intentar. Mientras Camila trabajaba para clientes reales. Yo practicaba con proyectos imaginarios. Creaba páginas falsas. Diseñaba contenido que nadie me pidió. Inventaba marcas solo para aprender. Nadie me aplaudía. Nadie me reconocía. Pero algo estaba cambiando. Por dentro. Hubo noches difíciles. De esas en las que cerraba la laptop. Y sentía que no estaba avanzando. De esas en las que pensaba en volver a casa. Aunque supiera que nada iba a cambiar. Pero entonces recordaba cómo me fui. Recordaba el silencio. La indiferencia. Esa sensación de no importar. Y eso me hacía quedarme. Pasaron semanas. Luego meses. Y sin darme cuenta. Dejé de ser la que no entendía nada. Empecé a ayudar a Camila con cosas pequeñas. Primero tareas simples. Luego cosas más importantes. Hasta que un día, me dijo: tengo un cliente pequeño, si quieres, puedes intentarlo tú. Sentí miedo. Mucho miedo. Porque esa ya no era práctica. Era real. Podía fallar. Y si fallaba, iba a confirmar todo lo que siempre dijeron de mí. Pero acepté. Trabajé como nunca. Revisé todo 1000 veces. Dudé de cada decisión. Me exigí más de lo que jamás lo había hecho. Cuando entregué el trabajo, sentí ese vacío en el estómago. Esa espera incómoda. Hasta que llegó el mensaje. Me encantó. ¿Cuánto te debo? Me quedé mirando la pantalla. Sin reaccionar. Porque no era solo dinero. Era la primera vez que alguien valoraba algo que yo había hecho. Ese primer pago fue pequeño. Pero para mí, valía más que cualquier sueldo anterior. Porque no era suerte. No era un favor. Era resultado. Mío. Después de eso, todo empezó a moverse. Lento, pero constante. Un cliente trajo otro. Luego otro. Empecé a ganar dinero. Poco al inicio. Pero suficiente para dejar de sentirme una carga. Y con cada paso, algo dentro de mí se reconstruía. Ya no era la chica que dudaba de todo. Ya no era la que abandonaba. Por primera vez en mi vida, estaba resistiendo. Sin aplausos. Sin validación externa. Solo yo. Demostrándome a mí misma que podía. Y lo más importante, mi familia no tenía idea de nada. Mientras ellos seguían viéndome como un fracaso. Yo estaba construyendo, en silencio. La versión de mí que nunca imaginaron. Para cuando todo empezó a estabilizarse. Yo ya no pensaba tanto en mi familia. No por rencor. Sino porque, por primera vez, mi vida estaba llena de otras cosas. Clientes. Proyectos. Metas reales. Ya no tenía tiempo para pensar en lo que me dolía. O al menos, eso creía. Esa tarde estaba trabajando cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto,
pero algo me hizo hacerlo. ¿Aló? Silencio unos segundos. Y luego una voz que no esperaba. Mi tía, Maribel Cruz. Mija, ¿tú estás bien? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Nadie de mi familia me había llamado en meses. Sí, ¿por qué? De a otro lado hubo un suspiro largo. De esos que ya te dicen que algo no está bien. Es que, hay un problema. No me dio todos los detalles por teléfono. Pero lo poco que dijo, fue suficiente para que algo en mi pecho se tensara. Tienes que venir. Cuando llegué a la casa, sentí algo raro desde antes de entrar. No había música. No había televisión. No había ese ruido normal de siempre. Solo silencio. Ese mismo silencio que hubo la noche en que me fui. Toqué la puerta. Mi papá, Rafael Montoya, abrió. Y en cuanto lo vi, supe que algo estaba muy mal. No era el mismo. Se veía cansado. Más viejo. Como si en pocos meses le hubieran caído años encima. Por un momento, ninguno dijo nada. Solo nos miramos. Como dos extraños. Entré. Mi mamá estaba sentada en la sala. Con papeles en las manos. Y los ojos hinchados. Había estado llorando. Pero lo que más me impactó fue que no dijo nada. Ni una crítica. Ni un comentario. Solo bajó la mirada. Mi hermano, Gerald Mantua, estaba de pie. Caminando de un lado a otro. Nervioso. Inquieto. Irreconocible. El mismo que siempre tenía todo bajo control. Ahora parecía perdido. Fue mi tía quien habló. Me explicó todo, sin adornos. Dariel había invertido en un negocio que prometía mucho. Algo rápido. Algo grande. Pero salió mal. Muy mal. Perdió dinero. Mucho dinero. Y para cubrirlo, pidió préstamos. Usó tarjetas. Buscó financiamiento. Y en algún punto, mi papá firmó como garante. Ese detalle lo cambió todo. Porque ya no era solo el problema de Dariel. Ahora era de todos. Las deudas crecieron. Los intereses también. Y cuando no pudieron pagar, empezaron las llamadas. Las amenazas legales. La presión. Podemos perder la casa, dijo mi tía. Así, directo. Sin suavizarlo. Sentí un nudo en el estómago. Esa casa. La misma donde crecí. La misma donde me dijeron que no servía. La misma de la que me fui, sin que nadie me detuviera. Ahora estaba en riesgo. Miré a mi hermano. Esperando, no sé, una explicación. Pero él no me miraba. No podía. Yo pensé que iba a funcionar, dijo finalmente, en voz baja. Ya no sonaba seguro. Ya no sonaba superior. Sonaba humano. Roto. Mi mamá empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no había reclamos. No había críticas. Solo miedo. Desesperación. Y en medio de todo eso, me di cuenta de algo que me dejó en shock. Nadie me estaba juzgando. Nadie me estaba comparando. Nadie esperaba nada de mí.
por primera vez en mi vida. Yo no era el problema. El ambiente era tan pesado que costaba respirar. Y sin embargo, nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó qué hacía. Nadie sabía quién era yo ahora. Para ellos, yo seguía siendo la misma. La que no resolvía. La que no ayudaba. La que no servía. Y en ese momento, entendí algo que me golpeó fuerte. Tenía el poder de cambiar todo. Podía ayudarlos. Podía salvar la casa. Podía resolver lo que parecía imposible. Pero también podía irme. Dar media vuelta. Y dejarlos enfrentar las consecuencias. Después de todo, cuando yo estuve en el suelo, nadie me levantó. Me quedé en silencio. Observándolos. Absorbiendo todo. Sintiendo cómo dentro de mí se enfrentaban dos versiones. La que quería demostrar que ya no era la misma. Y la que aún recordaba cada palabra, cada desprecio. Y fue ahí, en medio de ese caos, ese silencio, esa tensión, donde entendí que la decisión que tomara no iba a cambiar solo su destino. Iba a definir quién era yo realmente. Esa noche, casi no hablé. Me quedé sentada en una esquina de la sala, escuchando. Números. Deudas. Fechas límite. Todo sonaba urgente. Todo sonaba pesado. Pero dentro de mí había otro ruido. Uno más fuerte. Recuerdos. Las palabras de mi mamá. Las miradas de decepción. Las cenas incómodas. El día que me fui y nadie me detuvo. Todo volvió de golpe. Como si alguien hubiera abierto una puerta que yo había intentado cerrar. Podemos perder la casa. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Y con ella, otra más. Ya tú lo que das es vergüenza. Miré alrededor. Mi familia. Por primera vez, vulnerables. Sin respuestas. Sin control. Sin orgullo. Y una parte de mí. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí. Quería levantarme. Decirles que resolvieran solos. Que ahora entendieran lo que era no tener apoyo. Y pude haberlo hecho. Tenía razones. Muchas. Pero entonces, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Quién quiero ser yo, después de esto? No era sobre ellos. No era sobre el pasado. Era sobre mí. Sobre la persona en la que me estaba convirtiendo. Respiré profundo. Y por primera vez en toda la noche, hablé. ¿Cuánto es? Todos se quedaron en silencio. Mi papá me miró confundido. Mi mamá dejó de llorar por un segundo. Mi hermano levantó la cabeza. ¿Cómo? Preguntó mi tía. ¿La deuda, cuánto es en total? No respondieron de inmediato. Como si la pregunta no tuviera sentido viniendo de mí. Como si yo fuera la última persona en esa casa. Que pudiera hacer algo. Cuando dijeron el monto, sentí el peso en el pecho. Era mucho. Mucho más de lo que ellos imaginaban que yo podía manejar. Y aún así, no dudé. Yo lo voy a resolver. El silencio que siguió fue distinto. No era tensión. Era incredulidad. Tú, dijo mi hermano,
casi en un susurro. No sonó como burla. Sonó como shock. No expliqué nada. No les conté todo lo que había pasado. No les hablé de noche sin dormir. Ni de clientes. Ni de cuánto había trabajado. No necesitaban saberlo. Porque esto no era para demostrarles nada. Era para mí. Los días siguientes fueron intensos. Más de lo que esperaba. Revisé cada deuda. Hablé con bancos. Negocié intereses. Hubo momentos en los que pensé, esto es demasiado. Pero no me detuve. Transferencias. Pagos. Acuerdos. Uno a uno, fui cerrando todo. El día que terminé, la casa ya no estaba en riesgo. Las llamadas pararon. La presión desapareció. Mi familia estaba a salvo. Volví a la casa por última vez. No para quedarme. Solo para cerrar ese capítulo. Mi mamá estaba en la sala. Cuando me vio, se levantó. Caminó hacia mí. Y sin decir nada, me abrazó. Fuerte. Como nunca antes. Y entonces, lloró. Perdóname. Esa palabra. La esperé por años. Pero cuando finalmente llegó, no se sintió como imaginé. No sentí victoria. No sentí orgullo. Sentí paz. Porque ya no la necesitaba. Mi papá me dio las gracias. Mi hermano no podía ni mirarme a los ojos. No por orgullo. Por vergüenza. Y eso era suficiente. Antes de irme, mi mamá me preguntó, ¿por qué lo hiciste? La miré. Y por primera vez, no me sentí menos. Porque yo sí sirvo. Solo que nunca me diste la oportunidad de demostrarlo. No lo dije con rabia. Lo dije con calma. Con verdad. Y me fui. Sin cerrar la puerta con fuerza. Sin mirar atrás. Pero esta vez, no era la misma persona que se había ido. Esta vez, me iba sabiendo exactamente quién era. Durante mucho tiempo pensé que mi problema era no ser suficiente. No ser lo bastante inteligente. No ser lo bastante constante. No ser lo que mi familia esperaba. Y lo peor, es que terminé creyéndolo. Porque cuando las personas que más te importan repiten algo una y otra vez, llega un punto en el que deja de ser una opinión. Y se convierte en tu realidad. Crecí intentando encajar en una versión de éxito. Que nunca fue mía. Intentando cumplir expectativas. Que no entendía. Intentando ser alguien. Que simplemente no era. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarte las cosas. A veces no te empuja con motivación. A veces no te guía con claridad. A veces te rompe. Te deja sin opciones. Sin apoyo. Sin respuestas. Y es ahí, cuando no te queda nada, que empiezas a construirte de verdad. Irme de mi casa no fue valentía. Fue necesidad. Quedarme habría sido más fácil. Pero también habría significado seguir siendo la persona que otros decidieron que yo era. Y eso es algo que muchas personas no entienden. No es que no sirvas.
Es que estás en el lugar equivocado. Rodeado de las expectativas equivocadas. El cambio no fue rápido. No fue bonito. No fue inspirador. Fue incómodo. Fue frustrante. Fue solitario. Nadie vio el proceso. Nadie aplaudió el esfuerzo. Nadie creyó en mí. Hasta que ya no lo necesité. Y eso también es importante. Hay validaciones que llegan tarde. Y cuando llegan, ya no tienen el mismo peso. Cuando mi familia necesitó ayuda, yo pude haber hecho lo que muchos considerarían justo. Irme. Dejarlos. Cobrar todo el dolor. Pero entendí algo. Sanar. No siempre se ve como ganar. A veces se ve como elegir quién quieres ser. Cuando tienes el poder de hacer lo contrario. Ayudarlos no borró el pasado. No cambió lo que viví. Pero sí cambió algo más importante. La forma en la que yo me veo a mí misma. Porque al final, esto nunca fue sobre demostrarles a ellos que estaban equivocados. Fue sobre demostrarme a mí. Que yo sí podía. Que no estaba rota. Que no era un error. Que no era un fracaso. Solo era alguien. Que aún no había encontrado su camino. Y si algo aprendí de todo esto, es esto. No dejes que la versión que otros tienen de ti defina la persona en la que te conviertes. Porque a veces, la persona que menos cree en ti es la misma que, sin querer, te empuja a descubrir de lo que eres capaz. Y no empecé a servir. Nunca fue eso. Simplemente dejé de verme con los ojos de los demás. Y empecé a reconocer mi propio valor. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.